La verdad oscura y asquerosa de la época victoriana, la era que romantizó Drácula, la gran mentira victoriana, vestidos elegantes, mansiones de piedras iluminadas por velas, caballeros con levita y damas con corsé, una época de refinamiento, misterio y romanticismo oscuro. Eso es lo que el cine y la literatura nos vendieron sobre la época victoriana, la era que inspiró a Drácula, Frankenstein, a Jack el Destripador. Pero detrás de esa fachada de elegancia y velas había una realidad que ninguna película te muestra, una realidad oscura, perturbadora y absolutamente asquerosa. Hoy vamos a abrir la puerta de esa mansión victoriana perfecta y ver lo que realmente había dentro. Dato perturbador uno: la ciudad más pestilente de la historia moderna. Londres victoriana, la ciudad de Drácula, la ciudad de la niebla y misterio. Era oficialmente la ciudad que más apestaba en el mundo. En 1858 ocurrió un evento tan brutal que entró en los registros históricos con nombre propio: el Gran Hedor de Londres. El río Támesis, que atravesaba la ciudad, se había convertido en el desagüe principal de 2 millones de personas. Ese verano, el calor hizo que las bacterias se multiplicaran de forma tan explosiva que el olor era físicamente insoportable a kilómetros de distancia. Dato perturbador: el Parlamento británico, ubicado a orillas del Támesis, tuvo que suspender sesiones porque los parlamentarios vomitaban dentro del edificio por el olor. Colgaron cortinas empapadas en cal viva en las ventanas para intentar filtrar el aire. No funcionó. La misma ciudad romántica y neblinosa de Drácula era literalmente un río de excrementos a cielo abierto. Dato morboso uno: el terror a ser enterrado vivo. El miedo más grande de la época victoriana no era Drácula, era despertar dentro de un ataúd bajo tierra. Y no era un miedo irracional, era completamente justificado. La medicina victoriana era tan precaria que confundía estados de coma profundo, catalepsia o intoxicaciones severas con la muerte. Personas vivas fueron enterradas regularmente. Cuando años después se abrían las tumbas para reubicar restos, los sepulteros encontraban algo que los dejaba sin dormir por semanas: marcas de arañazos en el interior de las tapas de los ataúdes, madera desgarrada, dedos rotos. Dato perturbador: esto generó un negocio real y documentado: los ataúdes de seguridad. Se vendían ataúdes con un sistema de campana conectado por una cuerda a la mano del difunto. Si la persona despertaba bajo tierra, jalaba la cuerda y la campana sonaba en la superficie. Existía incluso un turno nocturno de empleados del cementerio, cuyo único trabajo era escuchar campanas en la oscuridad. De ahí viene la expresión salvado por la campana. Dato asqueroso uno: la medicina victoriana era terror puro. La época de Drácula era también la época en la que la medicina hacía cosas que hoy clasificaríamos como tortura. Para la histeria femenina, el tratamiento médico estándar era que el doctor estimulara manualmente a la paciente hasta el paroxismo histérico. Estaba documentado, normalizado y cobrado como una consulta médica regular. Para el dolor de cabeza intenso, se aplicaban sanguijuelas directamente sobre los párpados o dentro de los oídos. Para la depresión, el tratamiento era arsénico en dosis controladas. El arsénico
Era tan común en la medicina victoriana que se vendía en farmacias como el ibuprofeno. Hoy, dato oscuro, el arsénico victoriano no solo se usaba como medicina, se usaba en los tintes de ropa verde, en el papel tapiz de las habitaciones, en los juguetes de los niños. Vivir en una casa victoriana elegante con papel tapiz verde significaba respirar los vapores de arsénico cada noche mientras dormías. Muchas muertes misteriosas de la aristocracia victoriana se contribuyeron a enfermedades raras. Fueron probablemente envenenamiento crónico por arsénico en su propia decoración. Dato oscuro 2. Fotografiaban a sus muertos como si estuvieran vivos. Aquí empieza lo verdaderamente perturbador. En la época victoriana, hacerse una fotografía era extremadamente caro y raro. Muchas familias solo podían permitirse una fotografía en toda su vida y muchas veces esa única fotografía era del familiar muerto. La práctica se llamaba fotografía post-mortem y era completamente normal, incluso considerada un acto de amor y respeto. Pero lo que hace esto verdaderamente oscuro es cómo lo hacían. Usaban a los cadáveres como si estuvieran vivos. Los sentaban en sillas, los ponían de pie con soportes de metal, les abrían los ojos con dispositivos especiales o directamente pintaban pupilas sobre los párpados cerrados en la foto. Dato que te hiela la sangre. Existen fotografías victorianas, familiares, perfectamente normales, donde sonreís al verlas, hasta que alguien te enseña cuál de las personas en esa foto está muerta, y entonces ya no puedes dejar de verlo. Dato asqueroso 2. Los dientes victorianos y el mercado negro de cadáveres. La época victoriana tenía un problema dental devastador. El azúcar refinado llevó masivamente a Europa en ese periodo y las caries se dispersaron a niveles epidémicos. La solución era simple y brutal: arrancar el diente enfermo, sin anestesia efectiva. En los primeros años de la era victoriana, te sentabas en la silla, alguien te sujetaba y el dentista jalaba. Pero aquí viene el dato verdaderamente oscuro. Los dientes postizos victorianos de alta calidad no eran de marfil ni de hueso. Eran dientes humanos reales, extraídos de cadáveres. Existía un mercado negro floreciente de dientes de muerto. Después de grandes batallas como Waterloo, saqueadores profesionales recorrían los campos de batalla, arrancando los dientes de los cadáveres para venderlos a dentistas europeos. Los dientes postizos más populares y caros de la época se llamaban literalmente dientes de Waterloo. La dama victoriana elegante que sonreía en su retrato posiblemente tenía en su boca los dientes de un soldado muerto en batalla. Dato morboso 2. La niebla de Londres mataba a personas. La famosa niebla victoriana de Londres, esa niebla romántica y misteriosa que aparece en cada película de Drácula y Sherlock Holmes, no era agua, era smog, una mezcla densa de humo de carbón, vapores de fábricas, gases de alcantarilla abierta y humedad. Era tan densa que en los episodios más severos, llamados y supers por su calor amarillo verdoso, la visibilidad se reducía a menos de 1 metro. Dato oscuro. En el Gran Smog de 1952, el último y más devastador episodio de la niebla tóxica mató a 12.000 personas en 5 días. Los hospitales se llenaron, los ataúdes se agotaron, las floristerías se quedaron sin flores para los funerales. Personas sanas se acostaron una noche y no despertaron. Simplemente la niebla entró por las ventanas y las mató mientras dormían. La niebla romántica de Drácula era un asesino en masa silencioso. Dato oscuro 3. El negocio de robar cadáveres frescos. Los dientes no era lo único que se robaba de los muertos.
Las universidades de medicina victoriana necesitaban cadáveres para practicar anatomía, pero la ley solo permitía usar cuerpos de criminales ejecutados, que eran muy pocos. Esto creó una profesión oscura y lucrativa, los resurreccionistas o ladrones de cadáveres. Grupos organizados que desenterraban cuerpos recién enterrados durante la noche y los vendían a facultades de medicina. Las familias adineradas pagaban por jaulas de hierro que se colocaban sobre las tumbas para proteger los cuerpos hasta que se descompusieran lo suficiente para no tener valor médico. Dato perturbador: dos hombres, Burke y Hart, decidieron saltarse la parte de esperar a que la gente muriera. Entre 1827 y 1828 asesinaron a 16 personas en Edimburgo para vender sus cuerpos frescos a un médico de la universidad. Fueron descubiertos cuando alguien encontró un cuerpo debajo de la cama en su pensión. El médico que compraba los cuerpos nunca fue a la cárcel, era demasiado respetable. Dato final: porque Drácula nació precisamente en esa época. No es casualidad que Bram Stoker escribiera Drácula en 1897, en plena era victoriana. La época estaba obsesionada con la muerte de una manera que hoy nos resultaría enfermiza. Las fotografías de muertos posando como vivos, los ataúdes con campanas, el robo de cadáveres, las enfermedades que mataban de noche sin explicación. La tuberculosis, llamada entonces la muerte romántica, mataba lentamente a sus víctimas, haciéndolas palidecer, adelgazar y perder sangre. Los síntomas eran tan similares a la imagen del vampiro que muchas familias victorianas perdían a varios miembros seguidos, desenterraban al primero en morir, convencidas de que se estaba levantando por las noches a drenar a los vivos. Dato final que conecta todo: existen rastros documentados de familias victorianas que desenterraron cuerpos de familiares muertos, les arrancaron el corazón y lo quemaron como ritual para detener lo que creían que era un vampiro real, drenando a su familia. No era ficción gótica, era lo que la gente realmente hacía. Drácula no nació de la imagen de Stoker, nació del miedo real de una época que no encendía la muerte, vivía rodeada de ella y buscaba explicaciones en la sombra. La época victoriana no era romántica, era oscura, pestilente, aterradora y llena de muerte malentendida. La niebla no era misteriosa, mataba. Los retratos no eran elegantes, algunos eran de cadáveres posados. Los dientes de las damas no eran suyos, eran de soldados muertos. Y el vampiro no era una metáfora literaria, era el intento desesperado de una época de explicar por qué la muerte se llevaba a sus familiares enteras sin razón aparente. La época de Drácula era real y era mucho más aterradora que cualquier novela. Dale like si llegaste hasta el final con las luces encendidas y suscríbete porque esto apenas empieza.